está habiendo una gran expectativa, está generando unas grandes en el sector, ¿no? Tanto en la parte de healthcare, ¿no? De sanidad, como en pharma, donde ya venían trabajando mucho más desde antes y donde la gran pregunta es cómo conseguir los datos, ¿no? Unos tienen los datos y no saben muy bien qué hacer con ellos, o no saben cómo tratarlos, y otros saben muy bien qué hacer, pero no tienen acceso a los datos, ¿no? Eso es un poco la paradoja que vemos. ¿Qué veo? A ver, yo creo que ya está más que demostrado que las posibilidades, y tu presentación lo explicaba, hay múltiples posibilidades de generar valor a partir de los datos, ¿no? Tanto en las partes de desarrollo de nuevos tratamientos o de aplicación de tratamientos y evaluación real world evidence, como de desarrollo de nuevas aplicaciones para tratamientos ya existentes, como de segmentación, estratificación de pacientes, etcétera, etcétera, y muchas también en el área de operaciones, ¿no? De cómo mejorar las operaciones de este gran elefante que es la salud, o los sistemas sanitarios de cuidados, ¿no? de sanidad. El gran reto, y yo creo que aquí no voy a descubrir nada nuevo, es el acceso a los datos, a repositorios de datos únicos, normalizados, de calidad, que se puedan con gobernanza, con trazabilidad, que den, digamos, soporte a los científicos de datos junto con los médicos o los que sean usuarios finales, para que desarrollen múltiples algoritmos y modelos. Esa es una de las grandes barreras, ¿no? Es el no disponer de un acceso seguro y controlado a los datos y a datos bien normalizados. Esa es una de las grandes barreras que hace que pues, los algoritmos que se hagan sean mucho más proyectos, pilotos y cosas digamos que realmente una implantación, una productivización industrializada de ello, como podría ser, porque no hay ninguna razón para que no sea así. Luego hay otros aspectos éticos, regulatorios, de confidencialidad, de la certificación que también son barreras, ¿no? Y luego hay yo diría que la última barrera importante que veo aquí es el tema de las percepciones de la gente, ¿no? Que si casi pedimos más seguridades a un algoritmo que a un médico, ¿no? Cuando va a tomar una decisión. Pero bueno, eso es un poco mi visión. Es decir, que si abordamos las barreras que están ahí, yo creo y que se están empezando a abordar, las posibilidades son muy, muy, muy altas y lo vamos a ver muy pronto. GE Healthcare, realmente toda esta parte de inteligencia artificial, ya hace años que se decidió poner el foco de la estrategia en todo esto, ¿no? Es decir, cómo podemos aportar más valor a los proveedores sanitarios, a los hospitales, a los profesionales, donde realmente venimos de un sector competitivo, en este caso de GE Healthcare, una compañía de MedTech dedicada principalmente a los grandes equipos de diagnósticos, a TACs, resonancias, ultrasonidos, donde al final dices, ya no hay mucha más innovación que podamos compartir en este ámbito, cómo podemos ayudar realmente a que los hospitales, los profesionales consigan mejores resultados sanitarios más allá del propio equipo, ¿no? Y esto en GE empezó hace ya años, empezamos a ver toda la oportunidad, como tú muy bien explicabas, Joan, en tus slides, toda la oportunidad de los datos por un lado y del valor que pueden traer los datos, y toda la parte de inteligencia artificial. Y ambas dos cosas, como decías tú y como bien decía Juan Carlos antes, vienen unidas, ¿no? No podemos desarrollar tecnología y aplicaciones potentes en inteligencia artificial si no hay datos, y la manera de sacarle todo el valor a los datos es realmente a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dedicado a invertir ya desde hace cerca de 5 años en esta línea, y hemos empezado a sacar los primeros resultados ya hace apenas 18 meses, ¿no? Realmente en el mercado. Con equipos, por un lado, que son capaces de, según te hacen una placa de tórax, unos rayos X de tórax, decirte automáticamente en esa placa, cuidado, aquí hay un neumotórax, aquí hay una condición crítica que tienes que revisar como profesional, como radiólogo, como neumólogo, y que tienes que ver inmediatamente, ¿no? O incluso más allá de las propias modalidades, yendo a poder dar de una manera, digamos, prescriptiva a los profesionales estos beneficios de la inteligencia artificial, de tal manera que según se sienta el profesional en su estación de trabajo, puede automáticamente ver, oye, de los casos que yo tengo,
cuáles parece que tienen algo de manera acorde a los algoritmos de inteligencia artificial que hay. Están diciendo que esta mamografía puede tener un posible cáncer de mama o que en este target de horas puedo estar viendo un nódulo de cáncer de pulmón, ¿no? Y esto ahora mismo además trae muchísimos beneficios, porque lo que estamos viendo es un incremento de la actividad sanitaria y el COVID, entre otras cosas, ha creado unos picos de actividad inmanejables por nuestros sistemas, no solo en España, en cualquier lugar de Europa, donde los hospitales, los profesionales tienen necesidad de ayuda, exactamente lo que ponías tú en tu slide, de automatizar tareas de bajo valor, de ayudar a priorizar, de ayudar a hacer triage. Es ahí donde claramente la inteligencia artificial tiene muchísimo que aportar. Pero un punto quizás clave que me gustaría introducir, podemos debatir luego sobre él, es cómo hacer que esta inteligencia artificial sea realmente útil para el profesional. Porque si al final esto se traduce en que un médico tiene que estar en su sitio de trabajo y de repente se tiene que ir a otros sistemas distintos, tiene que cargar información en un cloud, tiene que esperar a que aquello devuelva algo, tiene que manualmente copiar resultados a otro sistema, realmente eso no va a funcionar. Ningún profesional va a usar o va a utilizar esos sistemas si le genera una carga de trabajo adicional que no puede soportar. Al contrario, tenemos que ver cómo integrar todo eso en los workflows de trabajo de los profesionales. Y solamente si conseguimos hacer eso es cuando conseguimos que sea el beneficio de la inteligencia artificial transparente para los profesionales y de verdad sea útil y de verdad veamos una adopción plena de todo esto, ¿no? Entonces, sencillamente para dar una imagen y por terminar un dato muy rápido, y permitidme que haga un poquito de autobombo, ¿no? Pero creo que es relevante. Hace escasamente 2 semanas, Forrester, uno de tantos analistas que hay en el mercado, seleccionó a GE Healthcare como la mejor empresa de 2020. Lo curioso es que seleccionó a GE Healthcare como la mejor empresa de 2020 a nivel mundial, no por un nuevo equipo de diagnóstico, no por un nuevo medical device, no por una nueva patente industrial que se haya sacado, no, precisamente por el desarrollo de inteligencia artificial. O sea, una compañía de cientos de años de historia centrada en los medical devices se selecciona como la mejor compañía del mundo por la inteligencia artificial. Claramente algo está cambiando en este mundo. El problema de la inteligencia artificial y cómo sacarle partido es realmente complejo, no es sencillo de abordar. Y digamos un poco yo lo que quería introducir era justamente esa disyuntiva, ¿no? O sea, yo creo que tenemos claro, y tú lo has explicado perfectamente en tu ponencia, Joan, que digamos la inteligencia artificial está aquí para quedarse, que no es cuestionable, pero quizá no tengamos claro en qué escenarios realmente puede dar más valor, ¿vale? Un poco lo que nosotros desde Minsight Indra denominamos casos de uso, ¿no? Y especialmente nosotros hemos tenido un debate interno importante sobre dónde la inteligencia artificial tiene más sentido, ¿vale? Nosotros como compañía nos conocéis, más allá de healthcare, que es el ámbito donde yo me muevo, tenemos proyectos en energía, proyectos en banca, en sistemas financieros, y realmente la inteligencia artificial hoy día aplica a todo, ¿no? Entonces, digamos, el concepto de casos de uso, ya volviendo de nuevo al ámbito de healthcare, puede aplicar a muchos ámbitos, ¿no? Se puede aplicar, digamos, inteligencia artificial para resolver problemas estratégicos o de pura gestión en un sistema sanitario, público o privado. Se puede aplicar a problemas operativos, un poco lo que comentaba David hace un minuto, ¿no? Hay problemas operativos pues, de diagnóstico o propuestas de diagnósticas concretas para un médico, ¿no? Y, por supuesto, también se pueden aplicar a casos de uso de soporte o logística. Pues, ¿cuáles son las mejores rutas, por ejemplo, para la vacuna, ¿no? ¿Cuáles son las mejores estrategias logísticas, ¿no? Entonces, en este sentido, un poco lo que yo quería aportar al debate es, existe una gran diversidad de casos de uso, a la vez que existe también una gran diversidad de posibilidades analíticas, que de alguna manera tú también lo has mencionado, Joan, pues se pueden aplicar algoritmos de segmentación, modelos predictivos, simples optimizaciones incluso de la logística o de las rutas, como decíamos, procesamiento de lenguaje natural, que en la parte de healthcare pues tiene mucho sentido porque sabemos que aún muchas de las notas clínicas, de las historias clínicas siguen estando en lenguaje natural, o el propio procesamiento de imágenes que mencionaba David, ¿no? Pero, ¿cuándo tiene sentido aplicar cada una de ellas, ¿no? Entonces, un poco, digamos, nuestra metodología, la forma de abordarlo, parte también, en línea con lo que se ha mencionado también en varias ocasiones, parte también de un análisis de los datos que tenemos disponibles. Porque, efectivamente, podemos tener grandes capacidades en el uso de
de capacidad algorítmica, de Big Data, etcétera, pero puede que partamos de datos con calidad media, baja, oye, con mucha suerte, alta, ¿no? Entonces, digamos, ese análisis de dónde es necesario aplicar y cuáles son los mejores algoritmos a aplicar es una cosa que a nosotros desde Indra o desde Minsight, pues siempre nos ha preocupado mucho y seguimos metiéndole mucho esfuerzo, ¿no? Y en este sentido también, digamos, especialmente quizá también incluso en salud, en el ámbito de healthcare, digamos, nos ha preocupado mucho también el propio sesgo que tienen los datos, ¿no? Que esto de vez en cuando sale alguna noticia digamos, en ámbito de los noticieros, etcétera, pero es verdad que la inteligencia artificial también introduce una posibilidad de riesgo y que ese riesgo viene inherente a los datos, ¿no? Con lo cual también, digamos, la metodología de, oye, vamos a ajustar bien esos datos. ¿Cuáles son los valores que estamos perdiendo, ¿no? Ya sabéis que muchas veces cuando se habla, oye, pues se ha hecho un algoritmo de inteligencia artificial sobre un conjunto de la población, pero resulta que hay más blancos que negros, o viceversa, más negros que blancos, ¿no? Y si se llegan a conclusiones, curiosamente, a veces bastante erróneas, ¿no? Entonces, yo pondría en valor también que en cualquier, digamos, aproximación a la inteligencia artificial, tiene mucho sentido acercarse al problema analizando los datos, como decía previamente, pero también el propio sesgo de los datos, ¿vale? Yo creo que ese es un debate interesante, ¿no? Y también el sesgo del propio modelo, ¿no? Porque, digamos, incluso los propios ingenieros de datos, los propios data scientists o ingenieros de algoritmia de inteligencia artificial, etcétera, pues tienen cierta tendencia también muchas veces a preprocesar los datos que después ingestan en los propios algoritmos de Big Data de una manera, pues siempre la misma, ¿no? También eso introduce mucha variabilidad en los resultados, ¿no? E incluso tienden también, incluso por su propia formación, a utilizar siempre, digamos, los mismos modelos algorítmicos, ¿no? Con lo cual también cuando abordamos un problema de inteligencia artificial o Big Data, hace falta que los data scientists que utilicemos, digamos, tengan distintas visiones de cómo resolver un problema, ¿no? Muy bien. Y en esa línea, digamos, sí nos gusta hacer, digamos, sobre un problema concreto, hacer, digamos, sucesivas iteraciones, muchas veces incluso aplicando algoritmos distintos, preprocesados distintos de los datos y, desde luego, equipos incluso disjuntos, ¿no? Porque si no es difícil la comparación, ¿no? Y quizás el gran problema de la inteligencia artificial o el Big Data es cómo comparamos los resultados y qué nivel de calidad le asignamos. Es un poco preocupación y especialmente en sanidad, ¿no? En este tiempo, yo lo que sí que quería plantear en esta mesa es que nuestra experiencia de proximidad, de entrar en los hospitales por todos los antecedentes de los años trabajando en el sector, es que estamos provocando una brecha digital sin darnos cuenta. Es cierto que a estos niveles de gestión hay ya curiosidad por el tema. Por supuesto, ya se empiezan a decidir, a integrar y a introducir en los hospitales, en las diferentes organizaciones, soluciones de inteligencia artificial, a pesar de que hay esta desconfianza por el marco regulatorio, sobre todo. Aquí hay mucha incertidumbre provocada. Y también por el cambio que supone de este límite entre lo que me sugerirá un algoritmo y cuál será entonces mi manera de decidir y de gestionar en el futuro. Y hay unos perfiles, unos patrones que van a quedar atrás y otros que estarán a mucha distancia. Es decir, en un servicio de salud pública, en un servicio nacional de cobertura pública, se debería de cuidar muy especialmente la armonía en el crecimiento y en la introducción de estas tecnologías en la red de salud. Nosotros nos focalizamos muy específicamente en un tipo de soluciones, aplicando, ya digo, algoritmos propios de última generación, de clustering, de reconocimiento de patrones y predictiva. Pero lo hacemos con el conjunto mínimo básico de datos, con información estandarizada que tienen todos los hospitales de Europa, de Estados Unidos, que están disponibles, que no crea ningún tipo de problema. No hay pilotos que se quedan porque después es costoso. Hay una plataforma de extracción inteligente y, por lo tanto, podemos tener soluciones
muy pragmáticas para esta gestión del día a día, para planificar los recursos en el territorio. Experiencia realizada con el CAT Salud, para planificar la actividad, predicción, no solo de afluencia, sino de complejidad de esta afluencia en urgencias, en estos servicios, y ligarlo con los recursos. Predicción también de absentismo, dado que los picos de gripe y de COVID suelen ir acompañados. Todos estos mecanismos que hemos creado para medir complejidad, evolución y predicción están orientados a decisiones de gestión en el futuro, a poder focalizar mucho mejor los recursos. Y desde luego ahí es donde hace falta también que haya este foco que permita, por un lado, avanzar esta línea costosa de desarrollo de medicina personalizada que requiere una alta inversión que solo pueden hacer multinacionales y que es más a largo plazo, con estas soluciones que son educativas hasta cierto punto, entiendo yo, que van a permitir entrar elementos de inteligencia artificial en las organizaciones en pocas semanas, muy rápido y en temas de difícil solución hasta el momento. Hemos de pensar, y creo que luego si se habla del tema, pues se puede profundizar, que los algoritmos no pueden ser el algoritmo y pongo los datos, algoritmos de librería. Nos hemos dado cuenta con el COVID, tienen que ser algoritmos capaces de reaccionar a 48 horas, a 72 y de aprender de forma dinámica. Trabajo en una multinacional que es una empresa MedTech, que empezó como MedTech y que tiene resonancias, CTs, todos conocemos. Y desde el 2008 ya sacó sus primeros algoritmos de inteligencia artificial aplicados principalmente a, y tú lo has dicho en la presentación, radiología es la avanzada, es un poco en la que digamos empezaron los primeros algoritmos y donde se empezaron a aplicar las primeras digamos inteligencia artificial, ¿no? En los primeros entornos. Es cierto que desde hace 4 o 5 años es cuando más es el boom de la inteligencia artificial por todo el tema del deep learning, y a partir de ahí, pues bueno, tenemos algoritmos tanto implementados en máquinas como una cosa muy importante que a nosotros nos gusta decir es no solamente diagnósticos, sino que también sirven para mejorar los estudios, ¿no? Pues, por ejemplo, hay algoritmos en los CTs para colocar bien al paciente, para que los rayos le den las menos dosis posibles, determinados algoritmos, y ahora estamos mucho en lo que es la gestión, en ayudar a la gestión, la priorización de todos los trabajos. David también lo ha mencionado, ¿no? El que cuando un radiólogo, cuando un profesional se ponga enfrente a un equipo, que sepa cuáles son los casos que tiene que hacer primero, debido a que pueden tener una patología más grave que otros casos, y así priorizar y dar urgencia. Yo volviendo un poco y viendo un poco lo que habéis comentado, a mí y en la experiencia y comentando un poco la experiencia que te decía en los diferentes mercados, los sesgos para mí yo creo que son algo muy importante, porque hemos visto, y en esto del COVID, en este año pasado lo hemos visto muy claro, cómo algoritmos de inteligencia artificial de detección de COVID en Asia no eran aplicables en Europa y no han sido aplicables en América. O sea, diferentes algoritmos, el cuerpo humano es diferente, y entonces si yo a los algoritmos les estoy alimentando con una información sesgada, al final estoy obteniendo una información sesgada. No es válido para todos. Luego es muy importante, y a mí me gustaría remarcar, los datos curados. Los datos curados. Estamos hablando de datos estándares, pero cuando nos vamos a determinados datos, saber que esos datos son buenos, que no estamos falsificando el resultado, porque si estamos metiendo datos que no son buenos, estamos obteniendo un resultado que no va a ser bueno, no va a ser un diagnóstico apropiado. Entonces, yo creo que son dos temas que son muy importantes aquí, y luego la interrelación de los datos, la integración de los datos. Tenemos los datos muy aislados en los diferentes centros, y
las herramientas que ahora mismo ya están potenciándose para la integración de todos esos datos, siguiendo los estándares, el IHE, que tú lo has marcado también en tu presentación, yo creo que es fundamental para que todos los datos los podamos tener al alcance de la mano y podamos obtener y podamos hacer explotación real sobre datos globales, no sean datos muy específicos de un hospital donde la tipología de paciente va a ser muy específica para ese hospital, pero si estamos mezclando hospitales de Alemania con hospitales de España y a la vez estamos metiendo hospitales asiáticos, estamos obteniendo unos datos totalmente diferentes y que puedan darnos una imagen más amplia de lo que pueda ser ese algoritmo y de la validez de ese algoritmo a la hora de llevarlo al mercado. Y por último, otro tema muy importante es la certificación. Estamos viendo que salen muchos algoritmos al mercado que no tienen ninguna certificación, que nos están diciendo este algoritmo me detecta X y realmente lo que estamos viendo es que esos algoritmos no detectan ese X, sino que pueden detectar algo, pero no es real. Y entonces yo creo que es muy importante el saber y el estudiar cómo podremos organizar o cómo podremos certificar esos algoritmos. Ahora mismo hay algunos certificados que da la CE, hay algunos certificados que da la FDA, pero yo creo que es algo en el que podemos abrir un debate bastante amplio. La realidad es que después de oíros a todos hay un montón de coincidencias, ¿no? entre lo que yo pienso, ¿no? O lo que nosotros pensamos de lo que se puede estar avanzando en el área de la inteligencia artificial aplicada en la salud, ¿vale? Que ese es justamente el área donde nosotros trabajamos. El instituto es un instituto de investigación, privado sin ánimo de lucro que lleva más de 30 años trabajando en el área de inteligencia artificial y en el área de análisis de datos, ¿vale? Empezamos muy tempranamente con los temas de las redes neuronales aplicados a problemas de fraude, pero desde hace 10 años es otra de las áreas donde se empezó a trabajar fue en el área de la sanidad, ¿vale? Y en este área de sanidad, ¿dónde creemos nosotros que están los desafíos? Los habéis comentado y a lo mejor salvo alguno que no habéis tocado, pero que yo creo que también podría ser algún debate, ¿vale? Yo creo que coincidimos. Los desafíos están en los datos, los desafíos están en el entendimiento de esos datos, en el descubrimiento de la información en esos datos, ¿vale? En cómo estructuramos esos datos, en cómo realizamos la interoperación de esos datos, cómo los integramos con más datos. Por cierto, no solamente desde el punto de vista de escalada, es decir, cómo integro yo los datos de un hospital con los datos de un área regional, con los datos a un nivel europeo, sino además cómo los integro, y esto es uno de los debates que estamos empezando a ver, con los datos, voy ampliando los datos alrededor del paciente, con los datos del genoma, con sus datos ambientales, con los datos de las radiografías, es decir, cómo todo suma, ¿vale?, alrededor de ese perfil de información. Y luego hay otro de los temas, daros cuenta que nosotros somos un instituto dedicado a lo que es la tecnología de la información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros también creemos que el tema de seguridad es sumamente relevante en estos momentos, ¿vale? El tema de la seguridad desde la perspectiva de cómo podemos utilizar algoritmos que pudiesen llegar a trabajar con los datos encriptados de tal manera que no sea necesario desvelar la información en el proceso del algoritmo, ¿vale? Y luego, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la privacidad y la trazabilidad del uso de los datos. Y yo creo que aquí blockchain es una de las tecnologías que conjuntamente con la inteligencia artificial nos podría ayudar muchísimo. Muy bien. El punto que no habéis tocado es el punto de la explicabilidad, ¿vale? Bueno, de los modelos. Vale. Entonces, la realidad es que este es un punto en donde yo creo que las palabras por ahora corren más que lo que está corriendo la ciencia y las posibilidades que tenemos en la explicabilidad de los modelos, ¿vale? Pero no deja de ser un punto donde es relevante avanzar. ¿Por qué? Pues porque esos escenarios que también hablaba Juan Manuel, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros en esa visión de que al final hay que colocar, ¿no?, los modelos, hay que colocarlos en el escenario de ejecución, y también lo comentaba David, para que realmente podamos no solamente colocar la información, sino dar el porqué de esa información o el por qué hemos llegado a esa información, ¿vale? Es muy importante avanzar en este área que pueda ser la explicabilidad. Totalmente. Y luego, por último,
por último, y ya dejarme que ponga mi corazoncito tecnológico en esto, porque yo vengo de, toda mi carrera profesional la he hecho en IBM, ¿vale? El conocimiento tecnológico lo he ido desarrollando, ¿no? Gracias a esa experiencia que me ha dado trabajar en IBM, y en eso hay uno de los puntos que creo que es relevante, y es el volumen de información que vamos a llegar a tratar, ¿vale? Igual que ya está pasando cuando tenemos que tratar la información relevante, por ejemplo, en el descubrimiento de nuevas moléculas, en el descubrimiento de nuevos materiales, ¿vale? Esos volúmenes son volúmenes de información inmensos, donde los modelos con los que estamos trabajando, ¿vale? Muchos de ellos lo que intentan es reducir los escenarios de la realidad para poder llegar a conclusiones. En esas áreas se está ya aplicando computación cuántica, ejecución en computación cuántica para poder resolver ciertos de estos problemas complejos. Y aquí también son escenarios en los cuales la salud, ¿vale? O los problemas asociados con la salud se van a ver envueltos, porque son problemas complejos, ¿vale? De grandes volúmenes de datos. Entonces yo creo que también hay que abrir vías en cómo vamos a poder operar y computar toda esa información a través de nuevas tecnologías, y en este caso a través de las tecnologías cuánticas.